Bueno, el objeto entonces de esta clase va a ser el desarrollo temático del punto 2 y el punto 3 de la unidad 8, que habla de la independencia de la persona jurídica y en principio habla de la independencia de la capacidad y la responsabilidad, pero en realidad estamos hablando de la independencia de todos los atributos de la personalidad. Porque sabemos bien que el Código Civil establece que tenemos dos tipos de personas, la persona humana y la persona jurídica, que es el objeto de estudio de esta bolilla. La persona jurídica, a su vez, al igual que la persona humana, tiene nombre, tiene un domicilio, tiene una capacidad, tiene un patrimonio, y obviamente, ¿qué no tiene? No tiene estado civil, porque el estado civil o estado de familia es un atributo excluyente de la persona humana. Bien, la persona jurídica tiene independencia y por ende, en principio, una responsabilidad distinta a los miembros que la componen. Por eso existe, cuando se habla de la capacidad, un principio de especialidad en virtud del cual el objeto de la persona jurídica tiene el resguardo de las condiciones de su capacidad. ¿Qué significa esto? Que no me puedo exceder, esto lo expliqué en la clase pasada, no me puedo exceder en las competencias que me da el objeto de esa sociedad. Desde el punto de vista de la constitución de las sociedades, sabemos que tenemos, se podría decir, tres grandes principios, ¿no es cierto? El de la libertad de forma, donde no hay ningún control, por ejemplo, una sociedad de hecho; el del control y el de una autorización por parte del Estado, por ejemplo, una fundación y una asociación que necesitan de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas que la autoricen a funcionar; y por último, la A de las sociedades comerciales. Siempre estamos hablando de sociedades privadas, porque ya vimos cuando vimos las sociedades de origen público que tienen el nacimiento normativo, ¿no es cierto? Y las sociedades comerciales dentro del ámbito del derecho privado que tienen un control por parte del Registro Público de Comercio del funcionamiento. Pero ¿cómo es esto? Significa que tenemos distinto nombre, tenemos distinta capacidad, tenemos distinto patrimonio. Pero ojo, hay un principio en virtud del cual entonces hay una independencia. O sea, veamos el tema del nombre. Cuando hablamos del nombre, hay ciertos requisitos de la persona jurídica privada que se deben cumplir. Tiene que tener un nombre que lo identifique como tal. Puede tener un nombre de la persona física que originalmente, por ejemplo, creó la empresa, por ejemplo, Ricardo Juan Aguiar, que después se hace sociedad anónima. Eso, si la persona integra el directorio, se presume. Tiene que tener un domicilio distinto, pero ojo, no necesariamente debe ser distinto. Si bien puede ser el domicilio de la familia, de uno de los integrantes de la sociedad, se entiende que hay diferente domicilio social. Recuerden que las personas jurídicas tienen un domicilio general, al igual que las personas humanas, que es el domicilio estatutario. Eso es tremendamente importante, que es el de la radicación del lugar de la que se denuncia en el estatuto cuando se pide funcionar o cuando se constituye esa persona. Y es chequeado, ¿no es cierto?, por los distintos organismos de control. Después, tenemos un distinto, bueno, a su vez, si la persona jurídica, esto también me parece lo explicamos en la clase pasada, si la persona jurídica tiene distintas sedes, por ejemplo, una compañía aseguradora, va a tener la obligatoriedad que en esa sede se genere respecto de las personas que constituyeron esas obligaciones en ese domicilio. Pero el domicilio general siempre va a ser el domicilio del estatuto, porque por ahí se confunde, alguna doctrina habla, y el viejo código hablaba de la sede principal del negocio, y muchas veces las sedes principales de los negocios, fíjense el caso de SECHEP, que tiene obviamente en Resistencia una sede muy importante, SECHEP estatutariamente tiene domicilio en Sáenz Peña. ¿Está por qué? Porque el estatuto habla y nos dice, tendrá domicilio en calle X, de 20, esquina 16, por ejemplo, de la ciudad de Sáenz Peña, porque el estatuto, y eso no es poca cosa para el abogado, porque, bueno, obviamente SECHEP tiene muchos juicios, y el abogado tiene que notificar a SECHEP de su demanda. Bueno, ¿dónde va a notificar? No tiene que notificar en Resistencia, tiene que notificar en Sáenz Peña, en principio, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? En virtud del tema de la especificidad del domicilio societario de la delegación o de la sede, se pueden notificar y así exigir el cumplimiento de las obligaciones en esa sede cuando la obligación fue contraída. Y eso ya lo explicamos
y lo indicamos, por ejemplo, con las grandes compañías de seguros que tienen varias sedes en todo el país, pudiendo notificar la demanda en ese lugar. Bien, después, ya vimos el tema del domicilio, el tema del patrimonio. La persona jurídica debe tener un patrimonio. La persona jurídica de información puede inscribir preventivamente en sus nombres los bienes registrables. Ya explicamos también que el patrimonio es distinto al que poseen los miembros que componen a esa figura societaria. Esto es muy importante y yo creo que es la clave de la cuestión de esta figura que estamos estudiando en el punto 2 de la bolilla 8, que es la independencia. ¿Por qué? Porque al haber una independencia en el patrimonio de las personas humanas que componen los directorios, que componen las sociedades comerciales, por ejemplo, cuando hay acreedores, por ejemplo la FIP, por ejemplo ATP, por ejemplo principalmente en esta situación de crisis un empleado que les está haciendo un juicio laboral, en principio tiene que haber una independencia, ¿no es cierto? Y no se puede atacar, o sea, no existiría la posibilidad de una garantía, esto es muy importante, una garantía de parte del patrimonio de la persona humana que integra la persona física para cubrir las deudas de la persona jurídica. Eso en principio es así. Eso es lo que establece justamente la estructura de la independencia de los atributos de la personalidad de la persona humana frente a la persona jurídica. Pero ¿qué ocurre? Hay un principio de buena fe que regula este principio de independencia. Y hay veces que en el amparo de ese principio de buena fe existe un abuso en el ejercicio de esta independencia de la personalidad en contra de los intereses de acreedores, ya sea privilegiados o quirografarios, que vendrían a ser los acreedores que no tienen ningún grado de privilegio y que concurren en el último caso para cumplir para el exigir el cumplimiento de sus deudas. Entonces, para trasladarlo un poquito a un ejemplo más clarito. Un empleado le hace juicio a la patronal. Y ahí vas a tener que ver si el empleado está bien registrado desde un origen en esa relación o si el empleado estuvo mal registrado o estuvo trabajando en negro, como se dice. Y tenés que ver si tenés una persona humana a cargo o la persona jurídica. Puede ser que el empleado estuvo totalmente registrado desde el origen de la relación en la persona jurídica, entonces los integrantes de esa persona jurídica van a verse beneficiados por el principio de la independencia y tal vez se esté fundiendo esa persona jurídica y el empleado se esté quedando en la calle y no va a poder atacar los bienes de la persona humana. ¿Está? Pero si ¿por qué? Porque se cumplió con todos los elementos de la legislación laboral, se hicieron todos los aportes desde el primer momento, se registró jornada completa, por ejemplo, desde un primer instante, y no se estaba violando ninguna ley del derecho laboral. Distinto el caso de si estaba cometiéndose un fraude laboral. Se lo registró media jornada, se lo registró a nombre de la persona humana, después se lo pasó a nombre de la persona jurídica y no se hizo el trámite que te dispone la ley, por ejemplo, la Dirección de Trabajo de la provincia o el Ministerio de Trabajo de la Nación para ceder el personal con la anuencia de la persona. O sea, hubo fraude laboral. Bueno, en esos casos se penetra el velo y dicen, no, en este caso hay un abuso, por eso siempre la figura de la independencia de la personalidad jurídica tiene tiene su amparo o tiene su razón de ser desde el punto de vista de la lógica jurídica en la buena fe. Y en la buena fe y en evitar el abuso, porque nosotros entendemos que si el registro público de comercio te permite inscribir una sociedad donde el 90% o el 95% del capital accionario está en nombre de una persona y el 5% está en nombre de otra, estás amparándote en una norma que te permite eso, que es la ley de sociedades comerciales y toda su reglamentación complementaria. Pero a su vez, si vos estás poniendo a una empleada que no tiene ningún aporte real a la sociedad, que no cumple ningún rol en la figura societaria y estás manejando en realidad una empresa que es unipersonal con la fachada de una persona jurídica, estás violando los principios de buena fe y abusando también del derecho. Entonces, en el resguardo de estos dos institutos, de la buena fe y del abuso del derecho, es que la ley dice, bueno, sí, dígame. ¿Quiere preguntar? Sí, le consulto. Tema de cooperativas, ¿cómo entraría ahí el asunto justamente que nosotros estamos tratando? No, la cooperativa es una figura jurídica que tiene personalidad jurídica propia, así que se aplican los mismos parámetros. Solamente que el ente de control de las cooperativas no es ni la Registro Público de Comercio, ni es la Dirección de Personas Jurídicas,
hay un ente, bueno, todos los gobiernos le van cambiando el nombre, ¿no es cierto? Pero hay un ente del Estado que regula el cooperativismo. Entonces, en el marco de eso es que también tenemos una personalidad jurídica diferente. Lo que pasa es que la figura de la cooperativa justamente tiene una mirada en donde viene a, digamos, a subsanar el fracaso de una sociedad comercial, suele pasar, no digo que necesariamente sea así, en donde muchas veces uno ve carteles, sobre todo en esta época, y dice, bueno, empresas recuperadas por sus empleados. Entonces, por ejemplo, me acuerdo del caso de Don Abel, creo que era una SRL que después murió Don Abel y se hizo una cooperativa, por ejemplo. Entonces, pero más allá del grado de responsabilidad, hay una independencia. Pero ¿qué pasa? Hay distintas figuras que establecen distintos rangos de responsabilidad respecto de esta independencia. Cuanto mayor es el grado de cumplimiento con la normativa y con los extremos legales, mayor es el principio de independencia de personalidad. Cuanto menor es el cumplimiento con esa normativa, menor es el grado de independencia. El mejor ejemplo es la sociedad de hecho. Ahí, por ahí hay una figura que es la S y la H, que es sociedad de hecho. Bueno, la sociedad de hecho es una sociedad irregularmente constituida porque no cumple ningún parámetro. Por eso hay una libertad de forma. Pero ¿qué pasa? Como hay una libertad de forma, la sociedad de hecho no tiene independencia de personalidad jurídica. O sea, no necesariamente todas las personas jurídicas tienen este principio de la independencia. Cuanto mayor grado de cumplimiento normativo, por ejemplo, extremo cumplimiento de una sociedad anónima a la ley de sociedades comerciales, mayor va a ser la independencia. Pero si vos tenés una simple asociación o tenés una sociedad de hecho constituida por un instrumento privado que ni siquiera prueba terceros, no solo para las relaciones internas de las partes en el marco de esa actividad comercial, por ejemplo, que se está iniciando, tenés poca independencia de la personalidad. Por eso es peligroso el tema de la sociedad de hecho. Lo que pasa es que la figura también de la sociedad de hecho se utiliza mucho en las sociedades familiares. Entonces, como es todo de los hijos, o es todo del matrimonio con los hijos, y todo es de todos, entonces los hacen ser responsable a todos. Entonces no está tan mal que sea una sociedad de hecho. Y entonces la cooperativa también, al igual que la sociedad de responsabilidad limitada, tiene limitaciones en cuanto a la participación de sus miembros. Lo que vamos a ver a continuación justamente es, bueno, tenemos la figura societaria y tenemos que ver hasta dónde los miembros se ven amparados cuando están en la administración de esa sociedad con este principio de independencia. ¿Está? ¿Alguna pregunta más de la cooperativa en sí? O sea, la cooperativa sí es una persona jurídica diferente a sus miembros, solamente que el sistema de dividendos y de autorización para funcionar y de control, o sea, y de aporte tributario que tienen las cooperativas y de control del Estado es diferente de una sociedad comercial clásica. ¿Por qué? Porque se entiende que la cooperativa es un conjunto de personas que no son grandes beneficiarios, que tienen mucho aporte, sino que son cooperativas de trabajo y todo lo que tienen es su trabajo y de a poquito se van haciendo. Por eso es que no hay grandes cooperativas manejando grandes fondos de dinero, sino que después se van cambiando a sociedades comerciales. Creo que el banco Credit Coop, creo que era un banco cooperativo, pero uno de los pocos que quedaba como banco cooperativo, pero son personas jurídicas, y al banco Credit Coop, una persona jurídica distinta a sus miembros. Por supuesto, cada persona, no se asusten, esto es lo básico, porque después hay dos materias que son derecho societario y derecho comercial, donde van a ver en cada una de las figuras jurídicas el grado de responsabilidad de los asociados de los socios en cada caso. Nosotros vemos acá lo básico, que es lo que vamos a ver a continuación, que es el 159 y el 160. Bien. Profesor, le hago una pregunta, Sí. porque por ahí va muy rápido, no sé si lo dijo. Sí, dígame. Pero en algún momento, o sea, todo el tiempo estábamos hablando del principio de independencia. Exacto. De la sociedad, de esa parte, digamos, no está mencionada así de tal manera. ¿Cómo sería como la forma correcta de ponerla, digamos? Claro, lo que pasa es que sí está mencionada, porque cuando van a analizar en los artículos 141 y concordantes, te dicen que los miembros 147, participación estable, es aplicable, personas jurídicas privadas. Acá te dice, en cada uno de
Los atributos te dice, la persona jurídica debe tener un nombre que identifique como tal con el aditamento indicativo de la forma jurídica. La persona jurídica en liquidación, el nombre debe satisfacer las vericidades, novedades, y en una parte te dice, no pueden, o sea, si bien puede hacer referencia al nombre, acá dice, de la persona humana, requiere la conformidad de estos y se presume si está en su mismo. Entonces acá claramente te dice que el nombre puede ser el mismo, pero tiene que estar aclarado el tipo de figura societaria. Después, te dice, el domicilio de la persona es fijado en sus estatutos o en la autorización que se debe obtener. La persona jurídica que posea muchos establecimientos, y así cada uno, lo mismo cuando se habla de la capacidad y lo mismo cuando se habla de patrimonio, cada uno de los atributos tienen sus características particulares por ser atributos de una persona jurídica que son diferentes a las personas humanas. Pero claro, no hay un capítulo, no hay 5 artículos que te digan, sí, independencia de la personalidad de la persona. Ahora, el programa nos dice independencia, punto, capacidad, responsabilidad. Independencia de personalidad. Es cierto, no hay un artículo del código que te diga, sí, puntualmente hablemos de la independencia de personalidad, sino lo que existe, que es lo que estamos viendo, es que tenés características particulares, e incluso tenés un atributo de la personalidad, que es el estado civil, que las personas jurídicas no tienen. Y cada atributo de la personalidad tiene características particulares, ¿no es cierto? No puedo aplicarle la vieja ley 18248 del nombre a la persona jurídica, porque bueno, obviamente fue derogado y incorporado el código, pero todo lo que tiene del nombre, el primer nombre, apellido y demás, obviamente es de la persona humana. Lo de el nombre de la persona jurídica está acá, está en el 151, cuando te habla el nombre de la sede, cuando te habla del nombre de la persona humana que la constituye y que agrega el tipo societario. Lo mismo el tema del domicilio. La persona humana no tiene domicilio de sede. Y así cada uno, lo mismo el patrimonio. Entonces, el principio de independencia surge del análisis de los artículos y de cómo funciona cada instituto del derecho privado, de los atributos de la personalidad. Sí, dígame. Eso le iba a decir. El principio de independencia surge del análisis de los atributos de la persona Claro, jurídica. claro, Eso exactamente. Y de la responsabilidad, porque surge de esto, como vamos a ver a continuación, surge de que los demás artículos que hablan de la responsabilidad de los administradores y de los integrantes, los hacen en principio independientes de la persona humana, ¿está? Pero, como también vamos a ver, pueden tener algún grado de responsabilidad, por eso yo lo encaraba por el lado del abuso y de la buena fe y la mala fe, pueden tener algún grado de responsabilidad por el mal uso de este principio de la independencia. Entonces, mirá, fíjate acá lo que dice el 181, de esto de las asociaciones. Los asociados no responden en forma directa ni subsidiada por las deudas de la asociación civil. Este vendría a ser el caso, por ejemplo, del Consejo de Abogados o de cualquier asociación civil sin fines de lucro. Su responsabilidad se limita al cumplimiento de los aportes comprometidos a constituirla o posteriormente al de las cuotas y contribuciones que estén obligados. ¿Está? Entonces, van a ver después en el derecho societario que cada figura societaria tiene algún grado de responsabilidad, ¿no es cierto? Algunos son limitados, otros son ilimitados, como por ejemplo las sociedades de hechos, y hay otros que tienen una partición según el capital de aporte, van a entender lo que es el concepto de responsabilidad solidaria y el de responsabilidad mancomunada. Mancomunada significa que en virtud de la parte viril se dice la parte viva del aporte de cada caso. Eso no es objeto de estudio de civil parte general, es objeto de civil 2 y derecho comercial y derecho societario. Por eso no sé de eso, pero obviamente no me quiero explayar en esta clase porque ya sería de otra materia. Pero lo que vos decís surge de todos estos artículos, porque además del 181 que vimos, que se aplica exclusivamente a las asociaciones civiles de lucro, también existen otros artículos de las otras figuras societarias. ¿Está? O sea, es el conjunto, digamos, de todo. ¿Está? Bien. Sí, se entiende, muchas gracias. Pero muy bien, Dolores Paula, no me acuerdo quién es, pero muy bien que pregunten y que les surja esa duda, porque la verdad que es un tema tremendamente útil, porque estamos llenos de asociaciones, de fundaciones, de sociedades comerciales, y es una pregunta recurrente, sobre todo en este caso. Bueno, ayer me preguntaba un empresario, ¿qué hacemos? Yo tengo 5 empleados que en principio trabajaban para mí, después hice la figura jurídica y los pasé, y ahora me quieren hacer juicio a mí, pero si ellos trabajan para la persona jurídica. Y bueno, pero de entrada trabajaron para vos.
Le decía yo, y sí, pero ahora para otra, y bueno, cumpliste con la ley de contrato de trabajo, hiciste el procedimiento, no, no hice, pero el contador me dijo, ponelo nomás, los di de baja, los di de alta, listo, sonaste, no tenés independencia de la personalidad, porque estás haciendo un fraude a la ley laboral, vas a tener que arreglar o ver cómo hacer. Bueno, fíjense lo útil, más en esta época que estamos viviendo, que es Sí, la trascendencia de entender estos conceptos. Y después viene el otro lado de la historia, ¿no es cierto? Que es el que más me duele a mí, que yo veo por los empleados, que trabajaron toda su vida y descapitalizan una sociedad, ¿no es cierto? Le sacan todos los bienes. Y después la persona humana tiene todos los bienes, pero la sociedad comercial no tiene nada, pero trabajó para la sociedad comercial. Entonces ahí venimos con lo que también está en el programa, que es la penetración del velo, o sea, la ruptura del principio de independencia en virtud de la buena fe y del abuso del derecho, que son el sustrato del fundamento de esa figura, que se penetra eso. Y es más, también la acción de simulación. Entonces, por ahí, sobre todo en los juicios laborales, después de un largo juicio laboral, se termina insolventando la persona jurídica que aparecía como empleadora y que es condenada en el juicio y no tiene nada. Pero las personas humanas sí tienen. Entonces entramos en otra bolilla de nuestra materia, que es la bolilla 14 y 13, en donde vemos simulación. Entonces, a su vez, hay que hacer un juicio de simulación para demostrar que el patrimonio de la persona jurídica es uno, pero a su vez el patrimonio de la persona humana, que no tiene nada, en realidad lo tiene otra persona. Entonces hay una serie de juegos interesantes de recursos jurídicos para hacerse de la creencia de, en este caso, un empleado o un acreedor cualquiera, ¿no es cierto?, que haya brindado un servicio o prestado un producto a esa persona que termina siendo insolvente. ¿Está? Pero todo esto que estamos aplicando va a terminar de entenderse muy bien a medida que sigamos viendo el tema de los artículos. Sobre todo me interesa la responsabilidad de los administradores. ¿Está? Entonces, antes de hablar de los administradores, les pregunto, ¿quiénes son los que administran? Son los gerentes, ¿no es cierto? Son, en una asociación civil sin fines de lucro, el presidente, el vicepresidente, en una fundación, el presidente de la fundación, en una sociedad comercial, en una CRL, el socio gerente, en una sociedad anónima, el presidente del directorio. Bueno, cada una de esas figuras jurídicas tiene sus administradores, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si te contrata una compañía, ustedes son abogados y los contrata una compañía de seguro, ¿está? Y le dan un poder. ¿Quién le da el poder si es una sociedad anónima? ¿Va a venir una persona humana a darle el poder? No. Se hace una reunión, en esa reunión se expresa la voluntad, por eso es muy importante, como explicamos la clase pasada, que la voluntad de las personas jurídicas es orgánica, entonces hay una asamblea, se decide y se lo elige como abogado, y a usted le llega un poder de una sociedad anónima con la firma de sus administradores. Y ustedes no representan al administrador, ustedes representan a la persona jurídica, en este caso, una compañía de seguro, por ejemplo. Bien, vamos al 160. Responsabilidad de los administradores. Los administradores responden de forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros, y ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿Y la independencia? Pero responden ¿por qué? Por los daños causados por su culpa en ejercicio de sus funciones por acción u omisión. ¿Está? Entonces, esto no es poca cosa, porque en el Código de Vélez, y fíjense otra cosa, fíjense cómo dice acá, responsabilidad contractual, extracontractual y penal. Eso es lo que estamos dando ahora, ¿está? Ya dimos capacidad cuando hablamos del caso Secher y demás, independencia, teoría de penetración, y estamos dando esto. Esto, responsabilidad contractual, extracontractual, penal. Sí. Sí, dígame. Sí, ese que dice por acción u omisión del 160. Sí. ¿Sí me puede explicar? Ah, muy bien. Entonces, tenemos tres responsabilidades, ¿no es cierto? Las responsabilidades contractuales, extracontractuales y penales. Entonces, esto es muy importante, es larga la explicación, empiezo así, pero te estoy contestando. Esto es importante porque históricamente en el Código Velesiano, ya en el siglo XIX, no se tenía este encuadre de responsabilidad de los administradores. Se tenía otra mirada, que era la mirada de la teoría de la ficción, en virtud del cual no existía posibilidad alguna de que los administradores respondan con su propio patrimonio, con su propia persona humana, ante los hechos de la persona jurídica que dirigen o que administran. Porque había una teoría que decía que es imposible que tengan voluntad de persona jurídica. Al no tener voluntad, hacer todos los actos involuntarios, no había ningún grado de responsabilidad. Entonces,
Hubo una evolución en la 17711, que fue la gran modificación del Código de Vélez, que después, bueno, también tenemos una modificación en el 2015, grande con un nuevo código, en donde se va al otro paso, a establecer que sí se puede tener como administrador, en carácter personal, una responsabilidad. ¿Por qué? Porque se puede abusar de eso. Entonces, yendo a su pregunta puntual, tenemos 3 grados de responsabilidad. Eso lo van a ver también en obligaciones: la contractual, la extracontractual y la penal. Vamos a la más fácil de todas. La penal es violar el Código Penal. Y ustedes dirán, pero ¿cómo una persona jurídica o un administrador puede violar el Código Penal? Y sí, no va a abusar sexualmente, no va a matar, pero puede violar, y ese es el típico caso, la ley penal tributaria. Puede evadir impuestos por millones de pesos, entonces encuadra. Y bueno, ¿y quién va preso? ¿La persona jurídica? Bueno, la persona jurídica puede tener una sanción administrativa, se le puede quitar la personalidad jurídica, obviamente una multa inmediata o una confiscación de parte de la FIP de los bienes de esa persona jurídica por haber evadido el impuesto. Y la pregunta es, ¿hasta dónde hay responsabilidad penal de los administradores de la persona jurídica por ese accionar? Bueno, es muy interesante. Me acuerdo de un caso contra Mercedes-Benz, que estuvo muy interesante y que arreglamos, en donde Mercedes-Benz le vende un colectivo a un cliente mío y con cuota fija, este es un caso real también, con cuota fija le vende el colectivo y de repente, en el medio de la mega crisis que estamos viendo ya hace años, se dispara la cuota y me dice, Luis, vení, porque ayudame, me dice el gerente de esta empresa, que la gente de Mercedes-Benz me está, no voy a decir qué Mercedes-Benz, porque creo que firmamos una confidencialidad, así que voy a decirlo en general, pero hay muchas sucursales en todo el país, me está haciendo cuotas actualizables variables, y mi cuota, que era ponerle 30.000 pesos, se está yendo a 170.000 pesos. Bueno, cuando vemos los contratos, claramente estaban equivocados. Entonces, primero fuimos bien y pedimos readecuación. Se hicieron los locos, no nos contestaron bien, ¿y qué hicimos? Una amenaza de una denuncia penal por fraude, invocando esta penetración de la personalidad, porque claramente se estaba violando el contrato. Eso sería una responsabilidad contractual, ¿no es cierto?, la de este ejemplo, no tanto la penal, pero sí lo metemos por el área penal. ¿Por qué? Porque hay un delito que es fraude. Entonces, cuando mandamos la carta de documento y hacemos la amenaza de que vamos a denunciar penalmente a los administradores de Mercedes-Benz por fraude penal, porque violaron el acuerdo unilateralmente, salieron del marco del acuerdo, es que se arregló el juicio, porque no querían saber nada los administradores de la persona jurídica que se los procese, por lo menos, por el delito de fraude. ¿Está? Entonces ahí se arregló el tema. Entonces hay una responsabilidad penal, hay una responsabilidad contractual, y tal vez la que no entiendan es la extracontractual. La extracontractual es la que surge justamente de este parrafito que dice: por los daños causados por su culpa o en ejercicio de función de sus funciones por acción o omisión. O sea, la responsabilidad extracontractual es la que no surge ni del Código Penal ni de un contrato, sino que surge del principio que está consagrado en la Constitución y en el Código Civil, de que nadie debe dañar a otro. Aquí en el Código Civil se aclara que cualquier daño, en el marco de que sea antijurídico, que sea culpable, que se cumpla con todos los elementos del hecho ilícito, se debe indemnizar. Entonces ahora vamos de lleno, habiendo explicado los 3 ámbitos de responsabilidad de la persona jurídica, de lleno vayamos a tu cuestión. ¿Qué es eso de por acción o por omisión? Se puede dañar por acción y se puede dañar por omisión. Por acción es cuando llevo adelante medidas tendientes a producir un cambio de realidad activo, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, en el caso de una figura jurídica, a propósito hice una elusión fiscal y no pagué los impuestos, ¿está? Declaré mal, ¿está? Entonces, mentí, tenía que haber declarado 5 millones de pesos y mentí, truché unas facturas y dejé de pagar, porque declaré que facturé 1 millón y facturé 10 millones, impuestos por 9 millones dejé de pagar, y eso generó un importante perjuicio al Estado, que a través de la FIP y los fiscales me pueden perseguir, incluso a la persona humana que administra la persona jurídica. Eso sería acción. Por omisión, y acá viene el tema de entender lo que es la omisión, por omisión ya teniendo, escuchen bien esto, teniendo la obligación de una determinada acción, yo no la hice y produjo un perjuicio. El mejor ejemplo es este tributario que vimos.
estaba obligado el sujeto, la persona jurídica, a prestar declaraciones juradas de distintos impuestos durante un periodo de tiempo. Y no lo hizo, y lo omitió. Y evadió de esa forma porque no cumplió con los pagos. Y evadió 10 millones de pesos. Bueno, por omisión, ¿a quién se le produce un daño? Al Estado, que no vio cumplidas sus prerrogativas impositivas y no cobró lo que tenía que haber cobrado, perjudicándonos a todos, ¿no es cierto?, de esa empresa que se aprovechó y no pagó. Eso sería por omisión. Bien. O sea que tanto acción u omisión pueden ser ejemplificados desde el punto de vista impositivo. No, está bien tu pregunta. El impositivo es el más fácil de explicar y el más sencillo de entender, pero también puede haber otros casos en donde el administrador, pero recuerden siempre esto, o sea, siempre recuerden que tenemos el paraguas de la independencia de la personalidad. En principio, el administrador, el gerente, el presidente del directorio, en principio, tiene una independencia, no responde con su propio patrimonio, pero cuando se produce un daño, cuando se viola una ley penal, como es el caso de la ley penal tributaria, por eso se cita ese ejemplo, es donde se corre el velo y la persona humana empieza a responder. ¿Y qué pasa? Puede ir preso. Bueno, vamos a Estados Unidos. Al Capone era un terrible delincuente y mafioso famosísimo, y no podían ponerlo preso por todos los demás delitos que cometía, hasta que el fisco, Elliot Ness y compañía, lo puso preso a Al Capone por evadir impuestos a través de distintas figuras societarias que tenía. Fíjense, en Estados Unidos en este aspecto es similar, ¿no es cierto? Entonces fíjense Al Capone, si a Al Capone lo pusieron preso, acá también a los grandes evasores de impuestos se los podría poner preso. Pero no es exclusivo de la cuestión tributaria la omisión o acción dañosa en la administración de la persona jurídica. Se pueden hacer otro tipo de perjuicios, ¿no es cierto?, en ese sentido. Por ejemplo, una estafa piramidal, por ejemplo, que no tiene que ver con lo tributario, o sea, hicieron, fue sobre Boston, creo que en Corrientes, en su momento, Boston Group, hizo toda una serie de préstamos en donde una figura jurídica terminó estafando a un montón de personas que le dieron los ahorros de toda la vida. Que, o sea, el administrador de esa persona jurídica no se va a hacer responsable, o sea, vos, ¿cómo era el sistema? Yo para que entiendan un poquito y salir de lo tributario. Vos ponías, por ejemplo, ibas y ponías 20.000 pesos. Al mes te devolvían 30.000 pesos. Ganaste 10.000 pesos. Es genial el rédito, ¿no es cierto? Y entraste en confianza. Después vendiste tu auto. Esto es un caso real también. Vendiste tu auto, 200.000 pesos, aquella época te dieron. Al mes te ganaste 100.000 pesos, te dieron 300.000 pesos. Dijiste, esto es la ganga, me voy para arriba. Vendiste tu casa. Le diste 1 millón de pesos con la esperanza de ganar 500.000 pesos. En un mes cerró Boston y se lo hizo lo mismo a 100 personas. La pregunta es, bueno, Boston era Boston SRL. ¿Puede ir preso? No, porque es una persona jurídica. No puede ir preso porque es un papel, ¿no es cierto? Pero las personas humanas que te atendieron ahí y que participaron del delito, donde te estafaron. Yo creo que Mercedes dije la palabra fraude, no es fraude, es estafa, porque estafa era en el caso anterior que estaba hablando. Y te estafaron. No van a ir presos porque utilizaron a una persona jurídica para estafarte. En este caso, sí, deben ir presos. Tienen que ir presos, ¿no es cierto? Bueno, ahora en Netflix está el muchacho este ultramillonario que se suicidó en la cárcel, no me acuerdo, Stein creo que es el apellido, y bueno, tenía una figura piramidal, y el otro, el mayor estafa del mundo, de estafas piramidales, que también es a nivel de Estados Unidos, también se suicidó, pero preso, porque utilizaba figuras societarias, no era él personalmente, sino que era la cabeza humana, ¿no es cierto? Pero la figura societaria era otra, para estafar gente con estas construcciones piramidales, en donde la base de la pirámide es una cosa, arriba es otra, entonces vos crees que te van a dar tu plata, y cuanto más estuviste insertado y más confianza tuviste, ahí se van con toda tu plata y utilizan para pagarte a vos la plata de otro, y así hacen una pirámide y se quedan con mucha plata. ¿Está? Ahí tenés otro ejemplo de cómo mal utilizar a una figura jurídica. Vayamos al 161. Si como consecuencia de la oposición o omisión sistemática en el desempeño de las funciones del administrador o de los administradores, si la hubiera la persona jurídica, no puede adoptar decisiones válidas, se debe proceder de la siguiente forma. Entonces, si es inútil el administrador para el ejercicio de las funciones, el presidente o alguno de los coadministradores, si los hay, puede ejecutar los actos conservatorios. Fíjense cómo es una cláusula
de resorte, ¿no es cierto?, ante la incompetencia de la administración. Es una cosa nueva que no estaba en el Código de Vélez. Los actos ejecutados deben ser puestos en conocimiento de la Asamblea, que se convoca el efecto dentro de 10 días de comenzar su ejecución. La Asamblea puede conferir facultades extraordinarias al presidente o a la minoría para realizar actos urgentes o necesarios. Bien, ya vimos patrimonio, gobierno, administración. Ahí está. Este 158 es muy importante que lo leamos porque hace a el alma de la persona jurídica, que es el estatuto. El estatuto debe contener normas sobre el gobierno, la administración y representación, si la ley exige, sobre la fiscalización interna de la persona jurídica. En ausencia de previsiones especiales rigen las siguientes reglas. O sea, sin estatuto no tengo nada. Sin estatuto no me van a aprobar una asociación civil sin fines de lucro, no me van a aprobar una fundación, no me van a autorizar en el registro público de comercio. Tengo que tener el estatuto, porque en el estatuto surge todo. Surge el nombre, surge el domicilio, surge el aporte del patrimonio. Está bien, hay un balance, hay una cuenta que aportar, hay bienes que se adjuntan para pedir la autorización. Surge el domicilio, surge todo el estatuto. El estatuto es el alma, porque si yo tengo un conjunto de voluntades que se unen para un determinado objetivo común, tengo que tener un gobierno interno. Entonces, por ejemplo, el Consejo de Abogados tiene un directorio con un presidente, un vicepresidente, un tesorero, vocales, titulares, vocales, suplentes, comisión revisora de cuentas. O sea, en virtud de esa teoría del órgano que estudiamos tanto la clase pasada, hay un control y una manera de volcar esa voluntad de la persona jurídica. Ese control surge del estatuto, y hay un órgano legislativo, que es la Asamblea, un órgano ejecutivo, que es el Consejo de Administración, en las fundaciones es la Asociación Directiva, en las asociaciones civiles sin fines de lucros, es el Consejo Directivo en las sociedades anónimas, directorios, ¿no es cierto? Bueno, y cada figura societaria tiene su sistema de trabajo, pero todas tienen que tener un estatuto, siempre y cuando reguladas, porque una sociedad de hecho, te pedís el quit en la FIP y ya está, ya tenés una sociedad de hecho. Pero las reguladas, las que tienen autorizaciones, las que tienen una reglamentación acorde, las que tienen mayor fuerza en este principio de independencia de la personalidad, tienen que tener un estatuto. Bien, dice, en ausencia de previsiones especiales se rigen las siguientes reglas. Este artículo es muy importante porque nos va a servir ante una laguna de la ausencia de un tema, de un tópico, de un estatuto, o la ausencia del estatuto, por ejemplo, una sociedad de hecho, para discernir a ver qué pasa ante un conflicto. Si todos los que deben participar del acto lo consienten, pueden participar en una asamblea o reunión del órgano de gobierno, utilizando medios que le permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. El acta, porque es muy importante el acta. El acta, creo que justo acá en mi escritorio tengo un acta. Acá, esto, por ejemplo, es un poder con un acta. Entonces, intervienen y acá un escribano en un acta, digo el acta porque tienen actuación notarial, acta, no creo que lean la letra chiquita, actuación notarial, un sellito, el nombre, el protocolo y demás, es un acta. Entonces el acta se deja, consta en acta, no sé si habrán escuchado alguna vez que consta en acta, bueno, en el acta se cuenta la voluntad societaria y es el acta el elemento clave desde el punto de vista probatorio que demuestra hacia dónde va la voluntad de esa sociedad. El acta debe ser suscripta por el presidente y otro administrador, indicándose la modalidad adoptada, debiendo guardarse la constancia, de acuerdo al medio utilizado para comunicarse. Los miembros que deban participar en una asamblea o los integrantes del consejo pueden autoconvocarse para deliberar sin necesidad de citación previa. Las decisiones que se tomen son válidas si concurren todos y el temario total es aprobado por unanimidad. Esto es un artículo subsidiario. ¿Qué significa esto? Que todo este procedimiento en la práctica, en la mayoría de los casos, está reglamentado, no se aplica, pero viene a aplicarse subsidiariamente. Porque en la mayoría de los casos te dicen, hay reunión de asamblea, por ahí ustedes tienen un departamento y el que vive en departamento tiene más claro esto, porque están las reuniones de la asamblea del consorcio que se hacen una vez por año, que son reuniones obligatorias en principio, están notificados, todo, obligatoria de hacerse, no obligatoria de ir, porque muchas veces van poco las asambleas. Y tenés las extraordinarias, en las ordinarias, extraordinarias, donde se deciden las personas que van a administrar esa figura. Muy bien. Dice el 159, los administradores de la persona jurídica deben obrar con lealtad y diligencia. No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a la persona jurídica. Esto también es del principio de especialidad. Si yo no puedo constituir una persona jurídica para algo y después transformarla en otra cosa por la voluntad unilateral de un administrador. Si en determinada operación lo tuvieran por sí o por interposi la persona, deben hacerlo saber a los demás miembros del órgano de la administración o en su caso al órgano de gobierno y abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha operación. O sea, no puedo, por ejemplo, si integro la persona jurídica,
y esa persona jurídica va a hacer un contrato beneficioso para la persona jurídica, meterme como persona humana en este contrato y perjudicarla. Esto es un principio general, ¿no es cierto? Lógico que todo surge de la buena fe negocial, porque se entiende que yo participo de esa persona jurídica con un interés común, compartido con mis socios. Entonces no puedo ir contra mis propios intereses y contra los de mis socios. Bueno, dice, bueno, el 160 ya lo leímos recién. Octava, transmisión, fusión, decisión, causales. Bueno, vamos a la finalización, que es el punto 3. Revocación de la decisión estatal, ya para ir reconducción, liquidación y responsabilidad. Sí, vamos a este final, que esto es el punto 3. Cuando ven acá el punto 3 de la 8, ya para ir terminando la bolilla, fíjense. Bueno, lo que es persona jurídica, requisitos y personalidad ya lo vimos de la clase pasada a esta clase. Todo lo atinente al estatuto, al sistema de trabajo de la Dirección de Trabajo Provincial de Personas Jurídicas, el registro público de comercio, el tema de la presentación de los balances, bueno, todo lo que es la diferencia entre la constitución de una sociedad y otra, todo esto ya lo venimos viendo en la clase pasada. Comienzo de la asistencia también, cuando hablamos de la autorización provisoria para funcionar, los decretos y demás, y ahora vamos a esto, al final de la bolilla, que es extinción, destino del patrimonio y recursos judiciales. Recursos judiciales normalmente no lo vi para nada en ningún final ni en ningún parcial. Igual son los recursos que, bueno, vamos a ver en parte a continuación, que son propios, que estaban en el Código de Vélez, que regulan el rechazo, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos cuando hay un rechazo por parte de los entes del Estado al funcionamiento de la persona jurídica? ¿Cuáles son los procedimientos y demás? Bueno, vamos a ver qué pasa con la finalización, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando termina la persona jurídica? Primera cuestión, el tiempo, ¿no es cierto? Nosotros antes, con el Código de Vélez, teníamos el principio de que la persona jurídica normalmente tenía un tiempo que se consagraba donde, en el alma de la persona jurídica, que era en el estatuto, ¿no es cierto? El estatuto decía 50 años, 20 años, 99 años. Ahora, el Código actual establece que en principio tiene un tiempo ilimitado, pero se puede establecer un tiempo limitado por contrato. Pero hay distintas causales. Me acuerdo, de disolución, me acuerdo que un cliente por ahí me preguntó una vez, y bueno, yo ya quiero levantar, era una empresa constructora, quiero levantar esta SRL, que yo construí conmigo, SRL se llamaba así, pero para tener una idea, y quiero darla de baja. Yo no quiero que exista más. Perfecto. ¿Cómo hacemos? Me dice. Bueno, lo primero que tenés que saber es que para dar de baja y para disolver tu sociedad, no le tenés que deber nada a nadie. Ah, y ahí ya empezó a regular. Tenés que tener la baja de AFIP, la baja de ATP, la baja de renta, de GI, todo lo atinente positivo, la baja de los impuestos si tenés un terreno o un galpón o lo que sea, impuesto inmobiliario, tasa de servicio. De los empleados no tiene que tener ninguno vigente, obviamente, porque tenés que resolver un contrato de trabajo y tenés que pagar una indemnización del artículo 245 de la 2744, que ahora no se podría porque el decreto 329 prohíbe los despidos indirectos, ¿entiendes? Entonces, tenés que cumplir todo esto para disolver. Y bueno, nunca la disolvió porque nunca terminó de pagar las deudas. Pero primera cuestión, si yo quiero disolver voluntariamente, así como puedo constituir voluntariamente una SRL, por ejemplo, también voluntariamente se la puede disolver. Pero ¿qué pasa? Tenés que pagar todas tus deudas. ¿Está? Bien, vayamos a las distintas causales, porque no solo la disolución voluntaria es causal de resolución de la persona jurídica, hay otras. Bueno, recuerden que estamos hablando de personas jurídicas privadas, no públicas. Porque ¿cómo se va a resolver una provincia o un municipio? A través de una norma, ¿tá? Se disuelve, por ejemplo, se une un municipio con otro municipio, queda un nuevo municipio, sale una ley. ¿Está? Nada que ver con las causales de la disolución de las personas jurídicas privadas. Estas causales del 163 son las propias de las personas jurídicas privadas. Bien, la persona jurídica se disuelve por la decisión de sus miembros adoptadas por unanimidad o por la mayoría establecida por estatuto o disposición especial. Fíjense que de nuevo el estatuto también le debería decir cómo disolver. Entonces, la que vimos recién, la de que los miembros se ponen de acuerdo. Bueno, para que valga, pueden hacer el acta más linda donde se disuelve la sociedad, pueden liquidar los dividendos y remanentes, pero tengo que pagar, si no, no me van a dar la baja del quit, no me van a dar la baja del ATP, no me van a bajar de nada, y va a seguir existiendo una responsabilidad por esa persona jurídica. Primer caso. Segundo caso, el cumplimiento de la condición resolutoria de la que el acto constitutivo subordinó su existencia. Este está buenísimo para las fundaciones. Este es el clásico
caso del inciso B del 163 es el de las fundaciones. O sea, por ahí las fundaciones, que tienen fines altruistas, al igual que las asociaciones civiles sin fin de lucro, que justamente como su palabra de origen no tienen, lo dicen, no tienen un fin de lucro, más allá que pueden manejar cuentas y dinero y demás, por ahí la fundación se constituye con un bien con un objeto fundacional. Por ejemplo, erradicar el coronavirus. ¿Está? Se aportan gente muy destacada, médicos, millonarios y demás, aportan un dinero, y bueno, pasan los años, y gracias a Dios y a la fundación esta, le vamos ganando al coronavirus. Hasta que pasan 5 años y no hay un caso más de coronavirus. Y no tiene sentido que exista, porque no hay más coronavirus, es un anhelo, ¿no es cierto? Entonces, había una condición resolutiva en el estatuto, que decía que la persona jurídica, Fundación Luchemos contra el Coronavirus, va a durar mientras exista el coronavirus, porque se creó para eso. Eso es una condición resolutiva. ¿Está? Entonces, se resuelve, esa fundación se desintegra, ¿no es cierto?, si ya el objeto por el cual fue constituido desaparece. Ese sería el caso B. Lo digo como fundación porque es la típica figura societaria, pero se puede aplicar para otros casos. Profesor, Sí. en el caso de que se dé el cumplimiento de la condición resolutoria, pero por ejemplo quede un empleado vigente, por ejemplo, ¿se No, pero bueno, anula? no, es muy buena tu pregunta. No, pobre tipo, el tipo que trabajó, por ejemplo, 15 años luchando contra el coronavirus, ganaron el coronavirus, está muy buena tu pregunta. No se puede amparar la persona jurídica por la condición resolutiva porque desaparece la fundación y es una causal legítima de extinción del contrato de trabajo. La desaparición de la figura societaria por vías legales no es una condición de más el típico contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Por ahí si el contrato tenía un tiempo determinado o era un contrato eventual, tal vez sí, pero no el típico caso del contrato por tiempo indeterminado, van a tener que indemnizarlo. ¿Está? O sea, sí se va a quedar sin trabajo, no va a haber un agravante, pero se lo tienen que indemnizar. Pero está muy buena tu pregunta. No por el cumplimiento de la condición resolutoria me quito las responsabilidades laborales. Muy bien, la consecución del objeto para el cual la persona jurídica se formó o la imposibilidad sobreviniente de cumplirlo. Bueno, esto ahora es todo un tema, este inciso C. En realidad, el inciso C va de la mano del 1730 al 1733, cuando pasa lo que está pasando ahora. Ahora hay sociedades, sobre todo los restaurantes y demás, o las empresas de turismo y demás, que no están pudiendo para nada cumplir con el objeto. Hay una imposibilidad de hecho por el tema de la cuarentena del coronavirus de cumplir con ese objeto. Bueno, puede ser causal de disolución de la persona jurídica y puede, no en el contrato laboral, pero sí en los contratos comerciales, en los alquileres, por ejemplo, puede tener una consecuencia para esa figura societaria. Y se puede solución en la imposibilidad de cumplir. O sea, si tengo el objetivo que es hacer circuito de corriente, por ejemplo, de resistencia en un colectivito por la ciudad para hacer turismo, bueno, eso es imposible porque está prohibido hace meses. Bueno, se puede plantear en el registro público de comercio la disolución de esa sociedad ante la imposibilidad de cumplimiento sobreviniente, nadie se lo esperaba, se invoca la teoría de la imprevisión, se invoca el 1730, el 1733, y se pide la disolución societaria. Ahí también. Pero, por supuesto, hay que pagarle a los empleados. Bueno, el D, vencimiento del plazo. Había un plazo y no se renovó. Bueno, el más triste de todos, no nos alcanzó la plata y quebramos. Inciso D, la declaración de quiebra. La disolución queda sin efecto si la quiebra concluye por avenimiento, se dispone la conversión del trámite en concurso preventivo, o si la ley especial prevé un régimen distinto. Entonces, ¿qué pasa? Hay un caso de Arisa, me acuerdo, de un departamento, un montón de juicios de esa empresa, que se presentó primero como quiebra la FIP y después lo convirtieron al concurso. Eso puede pasar. Igual hay una materia que es concurso y quiebra, en donde ustedes van a estudiar puntualmente eso. Entonces, ¿qué es la quiebra? Es un proceso que está en un juzgado por 10 y 23, si no me equivoco, de fuero universal, en virtud del cual una persona, ya sea humana o jurídica, porque cualquiera de los dos puede plantear la quiebra. Acá, lógicamente, estamos hablando de la persona jurídica. Dice, señores acreedores, no doy más, le doy, esto es mi capital, esta partecita para este, ¿saben qué? Arréglense ustedes. Hay un criterio de acreedores privilegiados y otros quirografarios, y van a cobrar primero los que tienen mayor privilegio, y si queda algo, los quirografarios los comunes. ¿Está? Eso es la quiebra. Viene un síndico, se hace de los bienes, pierden la posesión de los bienes de los camiones, del inmueble, lo que sea,
y se liquida y se paga primero. Y se disuelve esa sociedad. Se puede salvar la sociedad si en el medio de la quiebra se pide el concurso. ¿Está? Pero es riesgoso y es caro, pero existe. Bien. F. La fusión respecto de las personas jurídicas que se fusionan o las personas jurídicas cuyos patrimonios absorbidos y la decisión respecto de las personas jurídicas que se divide destinan su patrimonio. Por ejemplo, bueno, esto es muy de Wall Street y de las finanzas de Estados Unidos, pero también existen fenómenos de fusión en nuestro país y de decisión. La decisión es cuando se disuelve una sociedad para construir otra, y la fusión es cuando se une una sociedad con otra. Entonces, si se fusiona una persona jurídica por otra, se disuelve una sociedad y se crea una. Eso es la fusión. Y se puede dar, por ejemplo, cuando una empresa de seguros grande come entre comillas, ¿no es cierto?, un término coloquial, come una empresa de seguros más chiquita. Bueno, en ese caso, obviamente, compra el capital accionario, la disuelve y se queda con los bienes. Bien. La reducción a 1 del número de los miembros, esto es una consulta que he tenido también. Si la ley especial exige pluralidad de ellos y esta no es establecida dentro de los 3 meses, o sea, me acuerdo de un caso que eran pocos socios y se estaban muriendo, una sociedad ya tenía varios años, se estaba muriendo y me consultaron, tenemos miedo porque va a quedar un socio. La pregunta era, ¿qué hacemos cuando quede un socio y no hagamos una sucesión y no pase nada con los herederos, no hagamos asamblea? ¿Se disuelve? Me dijeron, y bueno, la respuesta está en el inciso G del 163. Tienes 3 meses para resolver tu situación, si no, se resuelve. Inciso H, la denegatoria o revocación firme de autorización estatal para funcionar cuando ésta sea requerida. Bueno, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas te quitó la autorización para funcionar por X motivo, porque tenés una inmoralidad en tu objeto, descubrieron que ese negocio era utilizado para alquilar inmuebles para la prostitución, por ejemplo, entonces hubo una denuncia en persona jurídica y te quitaron la personería, por ejemplo, se disuelve, porque necesitas para funcionar esa autorización. Inciso I, el agotamiento de los bienes destinados a sostenerla. Si no tengo bienes, se disuelve, incluso es muy probable que se presente la quiebra también. Cualquier otra causa prevista en el estatuto o otras disposiciones o título especial. Ese inciso J, lo que quiere decirnos es que toda esta enumeración es como enunciativa o taxativa. Es enunciativa. Hay otras causales, además de la que vimos acá. Bien. Esto es lo que decía recién del ejemplo, revocación de la autorización estatal. La revocación de la autorización estatal debe fundarse en la comisión de actos graves, que importan violación a la ley, al estatuto o al reglamento. No puede ser un detalle, ¿no es cierto? La revocación debe disponerse, y acá empieza el tema de los recursos judiciales. La revocación debe disponerse por resolución fundada, o sea, la Dirección de Personas Jurídicas tiene que fundamentar, por ejemplo, si le quita la personalidad a una fundación. La revocación debe disponerse por resolución fundada y conforme a un procedimiento reglado que garantice el derecho de defensa de la persona jurídica. Esto es lo que veíamos en recursos judiciales, que es el último punto de la bolilla. La resolución es apelable, pudiendo el juez disponer de la suspensión provisional de sus efectos. Bueno, el plazo puede ser prorrogado. Vamos a liquidación, porque la reconducción es la reconducción automática del contrato societario. 167, vamos propiamente a la liquidación. Liquidación y responsabilidad. Vencido el plazo de duración, resuelta la disolución o ocurrida otra causa, o sea, una de las cosas que ya venimos viendo, y declarada en su caso por los miembros, la persona jurídica no puede realizar operaciones debiendo su liquidación concluir las pendientes. La liquidación consiste en el cumplimiento de las obligaciones pendientes, lo mismo que dije cuando empecé a explicar este tema, con los bienes del activo del patrimonio de la persona jurídica o su producido en dinero, previo pago de los gastos de liquidación y de las obligaciones fiscales, lo mismo que expliqué antes. Ese como primero se pagan los impuestos. Se entrega a sus miembros o a terceros conforme lo establece el estatuto, exige la ley. Normalmente va al empleado despedido, va a pagar el último alquiler, va a pagar el impuesto. En caso de infracción responden ilimitada y solidariamente sus administradores y aquellos miembros que, conociendo o debiendo conocer la situación y contando con el poder de decisión necesario para el fin, omiten las medidas necesarias para adoptar para ese caso concreto. Entonces, de nuevo, claramente existe una, digamos, una vuelta, se deja de lado por completo las figuras históricas de Vélez cuando habla de las teorías de la ficción, y cada vez hay mayor grado de responsabilidad
en los administradores de las personas jurídicas, porque incluso cada vez se ve en los últimos años cómo utilizan a la independencia de la personalidad jurídica como un resguardo para cometer delitos o estafas y fraudes. Entonces, cada vez más tienen responsabilidad por lo que hacen. ¿Está? Muy bien, de esta forma terminamos la unidad 8. ¿Alguna pregunta? Es una unidad que realmente es la base para otras materias, para societario, para derecho comercial, para obligaciones. Es una base para un montón de otros elementos. Muy bien, ¿alguna pregunta? Sí, lo mío no es una pregunta en general en sí. ¿Qué conviene tener más ahora? ¿Una sociedad anónima, una SRL o una cooperativa? Bueno, está muy buena tu pregunta. O sea, la pregunta es, la respuesta sería otra pregunta, que ¿cuál es tu actividad, no es cierto? Porque, ¿qué pasa? Cada figura societaria tiene características particulares de su formación y a su vez está armada en cierta forma para determinadas actividades u organizaciones societarias. Por ejemplo, una sociedad anónima normalmente es para una empresa grande que tiene hasta 50 socios, perdón, más de 50 socios, incluso las responsabilidades limitadas que tiene hasta 50, y tiene una estructura grande, con un directorio grande, con una asamblea grande, con acciones, con la posibilidad de cotizar en bolsa. Entonces, si vas a hacer una cosa grande, hacer una sociedad anónima. Si vas a hacer una cosa más pequeña, más familiar, podés hacer una sociedad de responsabilidad limitada o comandita simple. Y si es un grupo de gente que quedó en la calle y lo que tienen es mucho trabajo y quieren aportar su experiencia y no tienen mucho capital y están gestionando con un político un subsidio y quieren empezar con algo que quedó en una fábrica abandonada, hacer una cooperativa. Ese sería. Por ahí yo recibo la consulta de, mirá, me dice la empresa, yo tengo una SRL, pero quiero hacer una cooperativa. Y yo le digo, bueno, pero acordate que en la SRL vos sos jefe, vos sos socio gerente, en la cooperativa son todos, entonces podés tener una cosa simulada en todo caso, vas a violar el principio de buena fe, y en el marco de eso podés actuar, pero vas a tener que tener contradocumento porque vos te vas a asociar con tus ex empleados y no vas a ser más el jefe de ellos, vas a ser un socio más de una cooperativa. Así que esa sería tu respuesta y en cada caso particular hay que analizarlo. No sé. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Chicas. Está, Yo le voy a preguntar algo, pero no sé si corresponde, digamos. Yo lo que hago con el programa y en la medida que usted va comentando es